y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, nos reunimos este día, el 2 de mayo, para celebrar nuestra Santa Eucaristía. En toda la Iglesia recordamos al bienaventurado San Atanasio, obispo y maestro de la Iglesia. Ofrecemos la Santa Misa por diversas intenciones. Pedimos por nuestros difuntos: Leonor Rosales, Evangelina Magali de la Rosa González, Sandra María del Pilar Muñoz Álvarez, Alberto Pérez Macuy, Celedonia Raimundo de Bernal, Emilio Bernal Vázquez, María Briceño Licea, en su 5º mes, Bernardino Gómez Olivares, José Adolfo Hernández Pérez y todas las ánimas del purgatorio. Pedimos también por las necesidades espirituales y materiales de la familia Reyes Aguilar. Pedimos por la salud de la niña Rashmi del Carmen, por Margarita Ruiz, María Elena Constante y Budelia Reyes Aguilar, y a todos los enfermos de nuestra comunidad. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios. Cada quien en su conciencia reconozca sus propios pecados y confiemos en que Dios nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago
se dio cuenta de que allá no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, meditemos un poco para recibir el mensaje de buenas noticias que siempre nos comunica el Santo Evangelio. Cuando leemos un texto de la Biblia, es conveniente tener muy presente en qué momento se cuenta ese episodio. Y por eso, al comienzo de esta lectura, se nos dice claramente: después de la multiplicación de los panes y después de que Jesús caminó por la noche sobre el agua. Entonces, ya se desarrolla el episodio. Hay en este pasaje evangélico una frase que crea problemas de interpretación en algunos grupos malintencionados. La gente que se interesa en manipular el mensaje de la Biblia en un sentido o en otro, pero a final de cuentas se manipula. La frase de Jesús dice: no trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Desde aquí se sacan una serie de consecuencias, como si el alimento de todos los días, el pan cotidiano, no fuera importante, y como si lo único que importara fuera el alimento de vida eterna. Por eso, hermanas y hermanos, primero vamos a tener en cuenta nuestra manera de entender al ser humano y vamos a ver cómo Jesús tiene en cuenta este aspecto. Nosotros decimos que el ser humano es un animal racional, dicen los filósofos. La animalidad que tenemos todos, la racionalidad que también tenemos. Los filósofos náhuatl decían que el ser humano es rostro y corazón, algo externo, material que se ve, y algo interior que no se ve.
Y podríamos decir, el ser humano tiene un aspecto material, corporal, y un aspecto espiritual. Y vamos a ver cómo Jesús tiene en cuenta estos dos aspectos. El aspecto material, corporal. Uno dice, ¿pero cómo? Si aquí dice no trabajen por ese alimento que se acaba. Hermanas y hermanos, por eso dijimos que hay que leer el episodio en la secuencia de Hechos. Jesús acaba de multiplicar los panes, dio de comer a la gente. Es un alimento que se acaba, pero es un alimento que alimenta el estómago, que nutre, que da vida. Y Jesús lo da. Pero Jesús no se queda solo con el alimento del estómago. Jesús también comienza a instruir a la gente. Comienza a alimentar el espíritu. Comienza a darle un mensaje de salvación. Comienza a invitarles a creer. Que no se contenten solo con un aspecto, el material, sino que tengan el otro aspecto, que tengan los dos. El problema es cuando no se tienen los dos momentos, lo corporal y material o lo espiritual. Cuando se separan, se crean verdaderos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, el materialismo, solo lo material. El segundo problema, el espiritualismo, solo lo espiritual. Son deformaciones, son exageraciones, son abusos. Y así se interpreta desgraciadamente este pasaje del Evangelio. A veces, hermanas y hermanos, nos quedamos con el materialismo, como la gente que estuvo en la multiplicación de los panes. Querían solo panes, llenarse el estómago, es más, de gratis. Y en el episodio del Evangelio leemos que esa actitud les llevó a querer proclamar rey a Jesús. Querían hacerse súbditos del rey. O sea que el gesto de la multiplicación de los panes no lo vieron como un signo del reino de Dios, sino solamente porque comieron, dice Jesús, de aquellos panes hasta saciarse. Hicieron una interpretación puramente materialista, pensando únicamente en el cuerpo. Obviamente Jesús tuvo que corregir ese materialismo sesgado, parcial, reduccionista. Es más, Jesús no viene para mantener holgazanes. Jesús no viene para ser rey y tener súbditos. Gente que recibe de gratis la comida y por eso aplaude al rey. Por eso los educó. No quiso que se quedaran en ese aspecto. Bueno. La otra exageración es quedarse con aquella frase que dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. La interpretación espiritualista dice, lo único que importa es la vida eterna. No importa el alimento que se acaba. Jesús lo acaba de decir, no trabajen por ese alimento que se acaba. Los espiritualistas dicen, tenemos que cantar aleluyas y glorificar a Dios y bendecirlo y ocuparnos de las cosas de Dios y nada de preocuparnos por el alimento que se acaba. Interpretación falsa, porque Jesús
acaba de multiplicar los panes, acaba de dar de alimento que se acaba. Efectivamente, lo acaba de dar. Pero no basta trabajar solo por eso. Hay que trabajar también por el alimento que dura para la vida eterna. No nos dejemos seducir por las interpretaciones espiritualistas que escuchamos con tanta frecuencia. Interpretaciones de la fe cristiana que se desentienden de la vida de todos los días, del pan cotidiano, del trabajo de todos los días, del esfuerzo por la vida, como si solamente la oración, las alabanzas y el gloria a Dios fueran lo único importante. Sin duda la alabanza es importante, pero también el alimento que se acaba, hay que trabajar por él. Recordemos ahora cómo Jesús vivió eso en su vida. Acuérdense la tentación de las piedras convertidas en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Hay que vivir del pan que viene de la boca de Dios, que alimenta el espíritu, sin duda. Pero no solo de pan, pero también de pan. No solo de pan, pero también de pan. Como Jesús lo hace en la multiplicación de los panes y después en la enseñanza que da a los discípulos. Alimenta el cuerpo primero y después alimenta el espíritu. Cuidado entonces con los materialismos que niegan el espíritu. Cuidado con los espiritualismos que niegan el cuerpo. Jesús nos alimentó en los dos aspectos. El cuerpo multiplicando panes y el espíritu instruyendo a sus discípulos. Por eso, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. En el pasaje de la primera lectura, tomado de los Hechos de los Apóstoles, encontramos el modo como Esteban, uno de los 7 discípulos, fue llevado a juicio. El autor de los Hechos, muy probablemente el mismo del Evangelio según Lucas, nos cuenta este episodio al modo como nos contó en el Evangelio, pues el apresamiento de Jesús, la captura de Jesús, discusiones, sobornos, luego falsos testimonios, acusaciones en contra de la ley de Moisés, acusaciones sobre la destrucción del templo, y efectivamente, así como mataron a Jesús, van también después a hacer lo mismo con Esteban. Un sistema de poder, hermanas y hermanos, normalmente no soporta a quien es libre y anuncia lo que es justo y verdadero. No soportaron a Jesús y tampoco soportan a Esteban. A Jesús lo crucificaron, Dios lo resucitó. Signo de su resurrección es que hay quien da testimonio de él, pero a los que siguen la causa de Jesús, como Esteban, pues también lo juzga el Sanedrín y hará lo mismo que hizo con Jesús. Hermanas y hermanos, no obstante este camino difícil, es importante que vivamos el mensaje de Jesús.
con toda fidelidad. Ilumina nuestra vida, le da sentido a nuestra vida, nos hace vivir en este mundo en forma plena, como personas sensatas y civilizadas, como personas que saben compartir y hacer agradable la vida de los demás. Como lo hizo Jesús y como sin duda lo hizo el bienaventurado San Esteban. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanos y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los bienaventurados proclaman sin cesar un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada como el pan, dándote gracias, lo partió
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos, Leonor Rosales, Evangelina Megali de la Rosa González, Sandra María del Pilar Muñoz, Alberto Pérez, Celedonia Raimundo de Bernal, Emilio Bernal, María Briceño, Bernardino Gómez, José Adolfo Hernández y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. En misericordia de todos nosotros, para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires, y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que nos da el pan de comer en nuestra mesa y también nos da el pan sacramental y el pan de su palabra, a Él lo glorificamos, lo bendecimos con las mismas palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Acérquense por el pasillo del centro quienes van a comulgar. Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hermanas, hermanos, recordamos que el día de mañana, 3 de mayo, se celebra en nuestro país la fiesta de la Santa Cruz. Nos unimos todos a nuestro pueblo en esta devoción y en modo particular a los albañiles que han hecho un motivo de fe y de festejo. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos buena noche. Vayan con Dios.